Hola a todos, bienvenidos a Convirtus Podcast con Mauricio Mireles Montaño. En este episodio la intención es hacer una recapitulación de los diferentes tipologías de proyectos que hemos participado, incluso una reflexión. Este año vamos ya para 14 años en Convirtus implementando BIM y haciendo construcción virtual pues de muchísimas diferentes tipologías de proyectos, retos de todo tipo, interacción con diferentes despachos, incluso también clientes de todas partes de la República, incluso proyectos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de aquí la intención es hablar de proyectos de usos mixtos, proyectos de oficinas, proyectos residenciales multifamiliares, sobre todo en verticales, también proyectos, claro, ¿por qué no residenciales de lujo, que normalmente es lo que nos toca, hechos a la medida, proyectos institucionales, como por decir un institucional, para nosotros que fue muy clave, ¿no? Y fue una experiencia muy grata participar, fue pues, la biblioteca del TEC de Monterrey, ahí con Distrito Tech, aquí en el campus Monterrey. Proyectos también industriales, ya sea especulativos o build to suit, que pues, son hechos a la medida para proyectos específicos, como fue el caso, por ejemplo, también de BMW en San Luis Potosí, por mencionar uno de pues, varios proyectos que hemos tenido la oportunidad de participar e integrar de manera multidisciplinaria lo que involucra todas las disciplinas del proyecto. Este es un piloto que queremos retomar y para los que nos estén escuchando, los nuevos sobre todo, que apenas están escuchando, bienvenidos a comentar de algún tema en específico que les gustaría que profundizáramos. Al final, pues son 14 años de experiencia que pues sea mucho o poco, pero que podemos compartir sobre temas de la industria de la construcción y sobre todo tecnologías aplicadas a la industria de la construcción, ¿no? Que nos ha llevado a interactuar con muchas personas, ¿no? Como ya lo he dicho en otras ocasiones, para nosotros el BIM es 90% social, 10% modelo. Y en ese 90% social hay una interacción con pues, un mundo de personas, de cabezas, de ideas, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que clave para nosotros es como poner en orden todas esas ideas, llegar al punto de balance y lograr esa armonía en los proyectos y pues a eso es lo que técnicamente nosotros le llamamos comúnmente integración multidisciplinaria, ¿verdad? BIM, porque pues en todos nuestros proyectos el común denominador está la metodología de BIM, ¿verdad? Vamos a comenzar con ejemplos específicos de proyectos. La intención ahorita es enfocarnos sobre un proyecto el cual hicimos desde cero, es decir, desde la parte de diseño arquitectónico, la integración de ingeniería estructural y todas sus ingenierías electromecánicas a través de la metodología BIM y como prototipo un modelo de construcción virtual. El proyecto consistía en hacer una especie de usos mixtos, ¿no? Teníamos un basamento comercial, después estacionamiento sobre rasante y encima del estacionamiento consultorios para rentarse. El proyecto sí trae un programa arquitectónico algo interesante porque pues era mezclar usos tanto comercial como la parte de las oficinas, en este caso los consultorios más bien, ¿no? Que son tipo de oficinas y que en algún dado caso, si no funcionan los consultorios, se puedan rentar como espacios de oficinas o vender, ¿verdad? Entonces se mezclaban esos flujos, aparte que la parte de estacionamiento quedaba entre medio, como un sándwich de la parte comercial y encima la parte de consultorios slash oficinas, ¿no? Entonces el proyecto aparte era para un desarrollador con mucha experiencia, que ya tenía mucha data de cuánto debían costar muchas partidas. Eh, pero al estar diseñando con un modelo de construcción virtual donde ves al detalle todas las especialidades y cruzas todo, pues empiezan a salir mucho información, ¿no? Al final ese proyecto terminaron saliendo unos alrededor de como 700 planos, que creo que es muy por encima de lo que un proyecto, creo que ese proyecto andaba en los 30,000 metros cuadrados de construcción aproximadamente. Entonces, hablar de alrededor de 700 planos es bastante por encima de lo que un proyecto tradicional
se estaría documentando, ¿no? Otra cosa importante en ese proyecto como experiencia fue que se logró sacar en un tiempo récord. La mayoría de las veces llegan los proyectos y los tiempos que se tienen considerados desde la pues, planeación, digamos, del desarrollador, está bastante justo, por no decir que casi imposible, ¿no? Y creo que este proyecto ha llegado con 6 meses, que es muy común que lleguen proyectos que se le estimaron 6 meses de desarrollo y planeación. Y al final creo que fue un proyecto que se logró sacar, pues no en 6, pero sí en 7 meses, ¿verdad? En 7 meses con un nivel de detalle pues bastante elevado, hablando del LOD o Level of Development in Detail del modelo. Llegamos a un lot 350, incluso en algunas disciplinas, con la intención de poder tener mucha claridad en los documentos constructivos, incluso al lot 400, que eso significa pues, axonometrías constructivas explotadas, donde especificamos el ángulo, el tornillo, la celosía, precisamente para darle mucha claridad a esos documentos constructivos, ¿no? Entonces fue un proyecto que también al tener ese nivel de detalle y de desarrollo, logramos optimizar en muchos sentidos. Por ejemplo, la ingeniería estructural, algo que comentó el cliente fue que después de tantos, veintitantos años de experiencia, había sido la estructura más ligera, hablando de estructura de concreto que se había construido en su experiencia, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, como traíamos mucho detallado, la parte de arquitectura fue una partida que salió más cara de lo que normalmente le salía. ¿Por qué? Porque igual hicimos demasiado detalle. Y aquí hay un punto importante a mencionar, porque muchas veces cuando detallas tanto y explotas y cuantificas todo, y eso se lo entregas también a los contratistas, pues los contratistas también tienen más tela de dónde cortar y analizar mejor y presupuestar mejor. Pero eso no es malo, al contrario, creo que es algo bastante bueno porque le da esa transparencia al proyecto entre las partes y al final es más justo, ¿no? De que el desarrollador claramente entregó unos documentos constructivos para cotizar muy desglosados y eso facilita que el contratista no se le pase nada y luego no se convierta en un problema más adelante en la construcción, el cual pues termina afectando a todo el ambiente entre las diferentes partes y los diferentes involucrados. Las expectativas de los desarrolladores cuando lanzan los concursos o licitaciones es tener el mejor costo, considerando todas las especificaciones, pero casi nunca es así. ¿Qué hace la diferencia? Precisamente implementar BIM y hacer un modelo de construcción virtual para cumplir con los costos, ser más precisos en los tiempos y considerar todas las especificaciones del proyecto, que se traducen en menores órdenes de cambio a lo largo de la construcción y poder cumplir con los tiempos objetivos que se establecieron en el proyecto y sobre todo con el costo acordado inicialmente cuando se cotizó dicha licitación o concurso. Y justo esto me recuerda en el proyecto de los consultorios, pues un edificio al final de cuentas de multiniveles, donde al tener esa cantidad de documentos constructivos no es nomás por hacer más planos, sino por darle más claridad a las especificaciones, teniendo ya que tenemos un modelo de construcción virtual, pues documentar el proyecto desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Y para la comprensión tanto del desarrollador como del contratista o los contratistas, ¿no? El que ahora sí que la constructora que vaya a ejecutar. Y gracias a eso se logró medir o ser más realistas con el presupuesto, por un lado, con el cronograma, ahora sí que el programa de obra. Aparte de las optimizaciones en sí de las ingenierías, ¿no? Como lo mencionaba, la optimización de la ingeniería estructural, por ejemplo, tener mejores densidades de concreto a través de un análisis por elemento finito, también las trayectorias de las instalaciones electromecánicas, ser más, al estar teniendo un modelo de construcción virtual, vas trazando de una manera más precisa dónde van esas instalaciones. Y claro que aquí algo importante es la supervisión, ¿no? Porque todo esto se tiene que supervisar
donde se está justo construyendo con toda esta documentación, ¿no? Entonces, la parte de supervisión se vuelve clave en este tipo de proyectos, pero eh, la experiencia en este proyecto fue gracias a toda esta implementación BIM que se hizo en el proyecto. Otra ventaja que nos da el modelo BIM y el modelo de construcción virtual es que al tener ya el modelo, el prototipo, pues lo puedes voltear patas arriba, como digo comúnmente, ¿no? Y para todos lados, y puedes documentar mucho más el proyecto. Pero también aquí algo que ayuda es que el desarrollador, por ejemplo, si tiene la expectativa de que iban a hacer 300 planos en 6 meses, ¿no? Terminaron siendo, aunque el tiempo en el que se logró sacar este proyecto fue un tiempo récord, incluso hasta para nosotros, pero de 300 planos a 700, estamos hablando más del doble de la información obtenida del proyecto por lo mismo, ¿no? Entonces también esa es otra cosa, porque si el cliente traía un techo financiero, digamos, considerado, al tener ese análisis de todo lo que nos metimos a fondo y a documentarlo, nos damos cuenta que a lo mejor ese techo financiero, pues realmente siendo objetivo y realistamente, no alcanza, ¿no? Entonces, por ese lado, dos cosas: o se modifica el modelo de negocio, o, bueno, ¿qué optimizaciones o qué ingenierías de valor podemos hacerle al proyecto para reducir entonces esos costos que de cierta manera ya de una manera muy realista, porque las especificaciones están muy claras de manera inicial por el cliente, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos el prototipo, ¿qué ajustamos, no? Y para eso sirven los prototipos, justamente de eso se trata, de tener ese prototipo virtual para analizar desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, puede ser también si vamos a hacer un análisis, como lo dije ahorita, por elemento finito, para hacerlo lo más óptimo, la combinación y las densidades de concreto y acero para la estructura de concreto. O vamos a hacer el análisis de, por ejemplo, de viento para especificar fachadas, los manguetes, si son de aluminio, si el vidrio, qué espesores, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, este prototipo debe servir para todos, ¿no? Marketing, todos los diferentes involucrados del proyecto debe servir ese prototipo de construcción virtual. Y hablando del ejemplo del edificio de oficinas, ¿no? O de consultorios, se me vino a la mente un ejemplo, ¿no? De un caso que creo que es bastante repetitivo, ¿no? Donde, por ejemplo, el cliente desarrollador, pues contempla, pues todavía no tiene un proyecto, todavía pues no puede analizar al detalle los elementos constructivos y estructurales del proyecto, porque sabemos que, pues, en un edificio normal, el costo principal está en la obra civil, ¿no? Lo que sería cimentación y la estructura o superestructura. Entonces, un ejemplo de análisis importante, donde a veces se salen a nivel diseño todavía, ¿no? Salen sorpresas, digamos, sobre el modelo financiero. Es un ejemplo, por ejemplo, un ventanal. Imagínense un ventanal que cubra 2, 3, 4 pisos libres, ¿no? Donde no puede hacerse como un muro cortina donde va anclado a losas, porque pues estamos hablando que sea en una doble, triple altura. Entonces ese ventanal va a fijarse en los muros, probablemente pues, en la losa superior, pero donde más va a estar recargándose sobre la losa donde está considerado el ventanal. Entonces, en un proyecto conceptual, esquemático, difícilmente ves que ahí, pues, donde esté recargado, vas a requerir una viga porque van a estar, pues, ahí una carga muerta de, pues, ciertos kilos o toneladas inclusive de ese ventanal. Y ahí, pues, y si ese elemento se repite 5, 10, 50 veces, pues son 50 vigas que hay que considerar donde va a estar apoyándose ese ventanal, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a dar, pues, esa precisión, por un lado, la información y a los documentos constructivos, pero por otro lado, empieza a sufrir ese ajuste y también se empieza a ser más preciso el modelo financiero, ¿no? Y pues ahí, como decimos, o modificamos el proyecto para no tener ese elemento y luego nos haga más, nos saque, ahora sí que del costo objetivo, y hacemos una modificación de diseño. O por otro lado, bueno, pues se ajusta ese modelo financiero, pero luego, pues, cómo impacta
al modelo de negocio, ¿verdad? Ese pues ya es parte del trabajo del desarrollador, pero pues para nosotros el trabajo es hacer ver ese nivel de detalle y análisis en los proyectos. Y este es un ejemplo pues de muchos, ¿verdad? Y claro, aquí es al cruzar dos disciplinas importantes, estructura y arquitectura, ¿no? Porque a lo mejor estructuralmente esa viga no se requiere para sostener el edificio por sí solo. Pero al empezar a cruzar la estructura con la arquitectura, ese son el tipo de cosas que empiezan a salir. Y bueno, estos ejemplos y el caso que menciono es para proyectos del sector inmobiliario, ¿no? Donde, como dije, pueden ser oficinas, usos mixtos, incluso vivienda multifamiliar, ¿no? Sobre todo vertical. Ahora me gustaría platicar algún ejemplo de proyectos industriales, ¿no? En industriales, pues podemos tener un industrial, un build to suit especulativo, que quiere decir que es un cliente desarrollador, pero industrial, que busca tener una nave normalmente clase A, significa que cumpla con ciertas especificaciones mínimas para atraer, pues, ya sea compradores o clientes que puedan ocupar ese espacio y rentarlo, multinacionales, ¿no? Ese sería el especulativo, ¿no? Que pues no sabe el desarrollo que va a pasar dentro, pero pues bueno, hay que cumplir con todo lo que es el shell, que se le conoce, ¿no? Así se le llama comúnmente, que es el cascarón de cierto nivel de especificación para arriba, ¿no? Como mínimo. Y luego tenemos los clientes industriales ya, los build to suit ya, pues proyectos hechos a la medida para clientes muy específicos, ¿no? Donde entran temas incluso de procesos que todavía traen un nivel de complejidad mucho mayor y de especificaciones, ¿no? Y ahí pues el reto es cumplir con las expectativas del desarrollador, con sus especificaciones mínimas, por un lado, pero por otro, pues también cumplir con el presupuesto que trae considerado el cliente, ¿no? Entonces, ahí el reto es tener todo el BIM y la construcción virtual para empezar a empatar, ahora sí, llegar a ese punto de balance entre las especificaciones requeridas y el presupuesto del cliente, ¿no? Y algunas especificaciones, por ejemplo, muy rigurosas puede ser lo del seguro FM, ¿no? Que es FM Global, que es un estándar cada vez más común en proyectos industriales y que buscan una cierta especificación mínima. Un ejemplo para FM, por ejemplo, puede ser que la laminación, que sería sea si tenemos el muro o en techo sobre todo, trae una cierta cantidad de tornillos o anclajes para que cumplen pues ya con la ubicación geográfica del proyecto y pues ahí ya sea si es una zona de huracanes o no, pues cambian las cantidades de tornillos anclados a la estructura, ¿verdad? Un FM Global puede pedir prácticamente el doble de tornillos por un factor de seguridad que implica, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cosas o retos que nos topamos con proyectos industriales muy específicos. Y les hablo de algo muy común, como puede ser un techo, ¿verdad? Si nos metemos en un poquito a especificaciones más a fondo, como por ejemplo puede ser el sistema contra incendio, ¿verdad? Que puede ser otro sistema comúnmente por FM muy riguroso que pide mucho, ahora sí que mucho, pues primero que nada análisis para que con base a ese análisis tenga especificado lo que requiere pues esa nave, ¿verdad? Para ese cliente en específico. Hablando también de proyectos industriales, se me viene a la mente otro buen ejemplo, un cliente que llegó con la necesidad de hacer un proyecto prototipo. Entonces, a través del BIM y la construcción virtual, tener todo el proceso y la producción tal que obedece pues, a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, aunque el entorno pueda cambiar, la ubicación esté, ahora sí que como dirían, aquí o en China, su proceso, nos metimos a entender lo que fabrica en conjunto con él y ver incluso qué optimizaciones podíamos hacer en sus procesos y pues tener al final todo ese prototipo, ese modelo de construcción virtual y eso pues ya encaja y se adapta según en la ubicación geográfica donde se encuentre la nave, ya sea incluso existente o si es un edificio nuevo. Si es existente, incluso al tener ese prototipo virtual, pues podemos hacer ajustes menores para que se adapten al espacio. Por ejemplo, si ya existe la nave, ¿no? Pero si es algo nuevo,
pues ahí sí, se mete, se encaja el modelo de construcción virtual de su proceso y ya se resuelve nomás lo que es la estructura, ¿verdad? Lo que es el shell del edificio. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo también en el caso de proyectos industriales como prototipos, que se piensa repetir en, pues, donde se pueda, siempre y cuando sea pues, la misma cantidad de producción. Y otra ventaja es que si se incrementa la producción, pues casi es hasta modulable, es repetitivo, o sea, se repite y puedes de manera muy simple ir modificando ese proyecto prototipo. Como proyecto institucional tenemos el caso de la biblioteca del TEC de Monterrey, que fue uno de los proyectos de Distrito TEC de la primera etapa de Distrito TEC aquí en el campus Monterrey, donde la biblioteca pues, original se demolió, se tomó esa decisión y prácticamente se construyó toda la biblioteca nueva. Este fue un proyecto muy interesante, el proyecto diseñado principalmente por el equipo de Sasaki, un despacho de Boston, y en colaboración como arquitectos locales, Rodrigo de la Peña y Gilberto Rodríguez. Nosotros nos tocó en su momento entrar, al principio viendo el tema de master plan y luego ya nos fuimos metiendo a fondo al proyecto de la biblioteca con la intención de pues, apoyar en toda la implementación BIM del proyecto. Entonces, definir, pues ahora sí que el plan de ejecución BIM, lo que comúnmente se le conoce como el BIM-XP, que es BIM Execution Plan o BEP también. BEP, que es la BEP, son las siglas de BIM Execution Plan en inglés. Entonces, como quien dice, poner las reglas del juego y empezar a interactuar los diferentes participantes e involucrados del proyecto. Creo que aquí el reto principal de manera inicial fue eso, ponernos todos de acuerdo, trabajar bajo un mismo ecosistema. En ese entonces todavía no existía la nube de Autodesk, entonces esto era con Revit Server, ¿no? A través de servidores, y el TEC incluso nos apoyó ahí, nos apoyamos con todo el equipo de sistemas del TEC también. Y bueno, entonces ese proyecto es un buen ejemplo de proyecto institucional, como lo comento. Hubo muchos retos de optimizar, de hacer ingenierías de valor, precisamente para cumplir, por un lado, la expectativa del cliente desde el punto de vista, pues ahora sí que de diseño, que ya había gustado, que traía padrísimo el diseño del equipo de Sasaki, pero por otro lado, pues también desde el punto de vista costo, ¿no? Ver cómo alineábamos esas dos cosas y poder cumplir los objetivos y expectativas, como ya lo comento, del cliente. Y hablando de este proyecto de la biblioteca, hubo un momento específico que estoy recordando y que se me viene a la mente y que justo hubo un reto que tuvimos, ¿no? Y de cómo logras resolver un volado de 20 metros sin que sea una solución tradicional a un costo alto. Entonces aquí fue donde precisamente tuvimos la interacción multidisciplinaria de muchas cabezas participando en el proyecto, que al final de cuentas eso es BIM. El BIM, más allá de un modelo o un despacho que levanta modelos e integra todo, es la interacción de múltiples disciplinas y de diferentes cabezas, al final de cuentas, personas, más bien, al final de cuentas. Y ahí salió la gran idea de, más de tratar de resolver con grandes vigas ese volado como de 20 metros, hacer la fachada como una gran viga. De hacer muy robusto elementos independientes, lo que se logró fue justamente al juntar todos los pisos, es que al trabajar en conjunto se tuviera pues una estructura que trabaja mucho mejor y con mucho menor peso y por ende menos costo. Entonces eso fue creo que un hito importante, clave en el logro y desarrollo de cómo obtener pues este volado que estaba especificado en el proyecto. Y ese volado era importantísimo porque abajo es una de las avenidas peatonales principales de todos los estudiantes del campus Monterrey. Bien, y ahora quisiera platicarles sobre proyectos residenciales. Y aquí me voy a enfocar primero a unifamiliar, que normalmente nos referimos a ya una residencia
pues vamos a decir de lujo porque ya es de cierta magnitud, sobre todo en cuestión de presupuesto e inversión. Y por otro lado, en especificaciones o qué tan a la medida está el proyecto, ¿no? Entonces, así aquí recordando otro proyecto unifamiliar, que fue una residencia donde el cliente tenía especificaciones, o más bien, perdón, requerimientos muy específicos, ¿no? Donde decía, oye, yo quiero tener una casa que sea como para retirarme y que tenga, todavía sin entender lo que requiere técnicamente, pero dice, oye, si se va la luz, pues que no sé, yo no me quiero quedar sin luz, no me quiero quedar sin agua. Para fines prácticos estaba pidiendo una especie de clínica en su casa, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Lo primero que nos enfocamos en ese proyecto fue cuidar la parte sustentable, de que pues, sea una casa muy óptima en cuestión de los consumos, por un lado, y que a lo mejor todo el mundo va a ubicar ahí pues, tipo LEED, ¿verdad? Fácilmente si hubiera tenido certificación LEED se hubiera logrado para ese proyecto. Pero otro súper importante es la de la salud y bienestar del usuario. Ese es menos común, que incluso hay una certificación que se llama WELL, que es tipo LEED también, WELL, o sea, WELL. Y esta de WELL se enfoca mucho, ok, ya cumples con que este espacio, más bien este edificio va a consumir poca energía, pero la de WELL pues busca que el usuario que la va a habitar esté en un ambiente sano, el tipo de iluminación, la acústica, la calidad del aire, que es una de las más importantes, ¿no? Entonces este proyecto pues fue bien interesante porque tuvimos que meternos más allá, aparte de resolver las necesidades de flujos y movimientos espacialmente hablando como arquitectos, ¿no? Fue también la parte de las especificaciones, ¿no? Usar mucha tecnología en materiales para tener las especificaciones correctas. Por un ejemplo claro fue el considerar el aislamiento por fuera de la casa para tener pues esa ruptura de puente térmico y evitar esa masa térmica. Entonces, que los espacios se enfríen o se calienten rápidamente, ¿no? Pero sobre todo, que se mantengan a la temperatura deseada constantemente con un bajo consumo de energía. Entonces, ese fue un punto importante. La otra es evitar a toda costa humedades. Algo muy común que vemos en residencia unifamiliar son muchos problemas de humedades, sobre todo en esa zona donde está esa casa. Entonces, ver cómo, con qué especificaciones, buscando casos, ejemplos, casos de estudios, incluso de otros despachos alrededor del mundo, cómo han logrado tener evitar esas humedades y que, bueno, ahí vienen temas como usar membranas para tener una ruptura, ahora sí, por capilaridad, ¿no? Si tienes veneros o pues mucha saturación en épocas de lluvia de agua en el subsuelo, cómo pues a través de la cimentación no chupe esa humedad y luego se convierte en un problema, ¿verdad? Cómo lo acortas. Y pues uno de los más relevantes fue el de cómo mecánicamente vamos a mantener una calidad de aire óptima. Vamos a tener la temperatura deseada por el cliente o el usuario, pero por otro lado, pues creo que traíamos al final, quedaron como 26 cambios de aire por hora, ¿no? Que es un grado hospitalario para evitar pues acumulación pues, de virus o de bacterias, ¿no? En los espacios. Y pues cómo metes aire del exterior, pero también filtrado. No nomás metes aire del exterior y pues si estás en épocas de alergias, metes todo el polen, o si el smog está a un nivel alto, pues metes toda esa contaminación. Porque por un lado, pues qué padre, oxigenas la casa, pero si estás metido directo el aire pues, y está caliente, pues vas a provocar esa ineficiencia energética. Entonces, cómo tener esos pulmones que filtran el aire y lo mantienen a un nivel óptimo dentro de los espacios de la casa, ¿verdad? Entonces, ese también fue un punto importantísimo a resolver en esta casa. Otro que se viene a la mente, bueno, ahí utilizamos papel aluminio en el techo, por ejemplo. El papel aluminio lo usamos para tumbar el 97% de calor por radiación, ¿no? Entonces, se metió ese papel aluminio, obviamente de grado industrial, ¿verdad? No el papel aluminio típico de cocina. Se metió ese papel aluminio que se usa para construcción, una cámara de aire en el techo, y como es teja de concreto, entonces se calienta la teja y esas cámaras de aire nos ayudan a pues, disipar ese calor que se acumula, que está rechazando prácticamente el aluminio, ¿no? Entonces,
Digo, aquí les menciono un poquito como de todo, pero pues todo esto en conjunto hace que funcione de una manera óptima esa casa, ¿no? Y este es pues un pequeño ejemplo de cómo sí puedes meterte mucho al detalle y cómo al final tener herramientas correctas como nos da el BIM, la metodología BIM y esos modelos de construcción virtual, porque pues la idea la podemos tener. Para al final, pues nosotros como integradores multidisciplinarios tenemos que pues, buscar ese balance. Número uno, costo-beneficio. Pues no nomás es especificar porque sí, sino que también tenga pues un beneficio y tenga un retorno, ¿no? Entonces, ¿con qué lo vamos a lograr? Pues con este tipo de soluciones, ¿no? La metodología BIM es clave para lograr el objetivo, hacer estos análisis para comprobar primero con el prototipo que esto funciona. Claro, no es perfecto y de repente a lo mejor ya terminado te das cuenta que a lo mejor ciertas especificaciones no eran tan necesarias. Sí, claro, eso sucede, pero ¿cómo disminuyes esos riesgos? Pues es a través de los prototipos y los modelos de construcción virtual, ¿verdad? Y luego pues ya documentarlo, porque pues viene otro reto, que es la ejecución, que en este caso de esta casa pues fue prácticamente capacitar a todos los contratistas. Era cada contratista que llega nuevo de cada disciplina, desde la obra civil, porque traíamos temas de, por ejemplo, con la cimentación, pues de cierta manera, precisamente ahí estábamos hablando de cómo tener esas membranas para romper la capilaridad por humedad. Entonces, desde la obra civil ya estamos ahí con los planos, todo el modelo, toda la información posible a la mano y ahí sí que pues hasta es sorprendente cómo ya en campo, aún teniendo el modelo a un nivel súper detallado, a veces no hayas ni cómo explicárselo al contratista, ¿verdad? Y otra cosa, aprovechando ahí, me gustaría comentar que no hay que subestimar que el contratista, oye, pues el modelo, ya la mayoría de la gente trae smartphones, trae teléfonos inteligentes que pueden visualizar un modelo 3D, casi cualquier teléfono. Entonces, por más barato que sea. Entonces, eso está padrísimo ver cómo pues, está el contratista con su celular y dice, oye, a ver, pasa el modelo y pues ya buscamos la manera de cómo poderlo abrir y le hicimos una cuenta ahí y cómo él podía meterse, le daba clic, veía los volúmenes y de repente me decía, no hombre, ya no me mandes nada, mira, aquí le doy clic al firme, por ejemplo, y me dice ya cuánta área y cuánto volumen y ya sobre eso yo te hago el costeo. Así de simple. Es increíble, ¿no? A veces uno también nos desgastamos, no, hay que todo hacerlo en papel. Y fue impresionante cómo, hablando del nivel de una casa, la mayoría de los contratistas fue muy paperless, o sea, muy pocos planos los que se tuvieron que imprimir, ¿verdad? Al inicio sí, tenemos la bandera y como debe ser, ¿verdad? Pero luego te das cuenta de que ya existen todas estas herramientas y al final también los contratistas tienen estos dispositivos que pueden visualizar y de manera muy simple manejar la obra. Ya hay una serie de aplicaciones robustas, media robustas, sencillas que pueden facilitar. Pero pues es nomás seguir una misma línea, ¿verdad? Una misma línea para poder llevar de manera correcta lo que es la administración de la obra. Y bueno, si les interesa, tenemos un video publicado de esta casa que se llama Casa Los Sabinos. Les vamos a poner aquí en pantalla el enlace por si quieren ver un poco más a fondo el proceso que se llevó, temas de especificación y diseño, para que lo visiten, nos sigan, le den like y espero les pueda ser de mucha ayuda. Y bien, para los que no nos conocen, les recuerdo que Convirtus nació del nombre de construcción virtual, ¿no? Con de construcción muy simple, Virtus de virtual en latín, y de ahí nació. Y pues como Convirtus ahora sí que me gustaría pues dar la apertura de pues con este piloto, que para fines prácticos es como un prototipo que queremos hacer con este podcast y pues poder escuchar, ¿no? ¿Qué retos son los que traen con los diferentes proyectos que se estén topando? Sobre todo, pues con la implementación de tecnologías en la industria de la construcción, ya sea en las etapas de diseño y planeación o también en la construcción. Porque como pueden ver, hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Tenemos en estos 14 años que llevamos y prácticamente viendo casi, si no es toda la mayoría de las tipologías de edificaciones, ¿no? Y algunos casos donde nosotros hicimos todo en casa, in-house, como se diría, con el equipo pues, multidisciplinario que tenemos.
pero también en muchos otros, interactuar con diferentes despachos también, ¿no? De diferentes disciplinas. Eh, el BIM al final, como me gusta recalcarlo y siempre me gustaría reiterarlo, ¿no? Es la interacción entre las personas. El tema del BIM, pues, es cómo son las reglas, digamos, para ponernos de acuerdo todos y con el uso de las herramientas correctas, pero es la interacción de todas estas diferentes personas creativas, porque al final la creatividad está en todo, ¿no? A veces pensamos que la creatividad nomás está en el espacio y la luz, y no, la creatividad está en todas las disciplinas, ¿no? Es sorprendente cómo a veces estamos hablando de ingeniería hidráulica, por ejemplo, ¿no? Oye, pues la trayectoria más corta, sí, pero también pues que empate con la arquitectura. Entonces ahí entra una parte creativa bastante importante y es un ejemplo de muchísimos, ¿no? Entonces sí me gustaría hacerles esta invitación a que comenten sobre qué les gustaría que hablemos de manera más específica, ya sea de un proyecto o sobre temas tecnológicos, de aplicación, normativas, por ejemplo, que más que normativas nosotros le llamamos estándares o buenas prácticas, ¿no? Para construcción, donde pueden entrar, por ejemplo, derivado de la ICC, que es el International Construction Code, que es americano, más bien es el principal, de ahí se deriva el IBC, creo que es el principal que aplica en las edificaciones, pero luego también tenemos el IMC, que es el International Mechanical Code, que va muy enfocado a las instalaciones de pues, mecánicas, sobre todo, y muy específico de aire acondicionado, ¿no? El IPC, eso es otro creo que muy relevante, que es el International Plumbing Code, pero bueno, todos esos son derivados de la ICC, ¿no? Otro puede ser en FPA, también como buena práctica, aunque todavía no es un requisito diseñar con NFPA, casi más que en proyectos industriales o solo cuando el cliente lo solicita, ¿verdad? Pero como buena práctica, como insisto y lo comento, ¿verdad? Otro estándar podría ser, por ejemplo, Azure también para el tema de aire o certificaciones como LEED, WELL. La otra también es hablar de proyectos que estén alrededor del mundo, donde se hayan implementado la metodología BIM y este tipo de interacciones multidisciplinarias, ¿verdad? Que creo que hay muchos ejemplos, porque al final el BIM ya es un estándar. Y aunque de repente platicando con colegas o con posibles clientes, ¿no? Que me dicen, oye, de todo esto, no sé, o más, de todos mis proyectos, ni uno lo he hecho con BIM. Sí, sí es de sorprenderse porque la realidad de las cosas es que el BIM ya no es algo del futuro, es el presente. Entonces creo que debemos trabajar más todavía queda mucha, pues ahora sí que piedra que picar, como dirían, para pues inculcar todo este tema del BIM. Y sí, ahorita ya tenemos muchos recién egresados que ya lo traen, ¿verdad? Ya traen todo el tema de, no nomás del uso de una herramienta como es el Revit, sino ya de BIM, de qué es el BIM, todo lo que implica, ¿verdad? Pero por otro lado, nosotros, fíjate, a través de 14 años seguimos viendo cómo todavía hay clientes prospectos que no han manejado BIM en sus proyectos, ¿no? O otros que también tuvieron a lo mejor una mala experiencia porque, pues al final, si esto nació como una tecnología disruptiva, pues, híjole, hubo buenas experiencias, muy buenas experiencias, pero también malas experiencias, es la realidad. Pero esto pues, es parte del proceso de lograr la implementación BIM, estandarizarla y pues ahora sí que está padrísimo cuando nos topamos en proyectos donde hay que interactuar con otros despachos de lo que sea, la disciplina que sea, según el alcance que nos toque participar, sobre todo si somos integradores de que ya pues, se habla el mismo lenguaje. Hablamos el mismo lenguaje y ya a lo mejor, aunque se trajera otro estándar, pero oye, pues estos son las reglas del juego de este proyecto, que entra ahí el BEP o el BIM XP o el plan de ejecución BIM. Aquí está. Y fácilmente, si alguien ya habla o ya trabaja con BIM, fácilmente se adapta con estos los estándares que lleva el proyecto. Entonces, a veces es intensivo, ¿no? Unas sesiones de trabajo intensivas para alinear esos criterios y hablar el mismo lenguaje, pues ahora sí que todos los participantes e involucrados del proyecto. Y bien, haciendo un resumen al final de lo que buscamos con este proyecto, es tanto transmitir nuestra experiencia, por un lado, por otro lado, invitar a
colaboradores interesados, sean directo de la industria, no estudiantes, profesionales, desarrolladores, constructores, ¿no? La intención es lograr sumar a esta gran comunidad. De verdad estamos muy entusiasmados con este proyecto que estamos retomando. Los invitamos a que nos sigan a nuestros canales, también de streaming, tanto YouTube, streaming. También que le den like. Aquí les vamos a dejar las ligas de nuestras redes sociales. Y bueno, pues ahora sí que denos sus comentarios de los diferentes temas que les gustaría que abordáramos, ¿verdad? Con este enfoque y esta perspectiva de esta introducción que les doy. Muchas gracias. Los invitamos, por favor, a que se suscriban. Es muy importante para nosotros, para seguir promoviendo este canal y seguir creciendo como comunidad. Les recuerdo mi nombre. Soy Mauricio Mireles Montaño en Convirtus Podcast.